Bueno, bueno, hermanos. La semana pasada el pastor nos comentaba que quería tener unas sesiones sobre la oración y creo que definitivamente nada más oportuno en este momento que fortalecer la oración en nuestras vidas, en nuestra vida de intimidad, de búsqueda diariamente con el Señor. Y creo que nos ha traído un aprendizaje muy importante, pero a la vez muy práctico, comenzando a ver esas maneras de orar por nosotros mismos, dar una preeminencia a a la oración por nosotros mismos frente a la oración de intercesión o frente a la alabanza, a la adoración. Todas son áreas importantes y todos son espacios importantes dentro de esa búsqueda de nuestra intimidad con nuestro Padre. Para hacer un muy breve resumen y enseguida dar continuidad al tema, quiero mencionar esas maneras a las que se refería el pastor la semana pasada. La primera manera de orar por nosotros era el examen, pedirle a Dios, examíname, examina mi alma. Luego, pedir perdón por nuestros pecados. Después y en tercer lugar, avanzando en el tiempo de oración, otra manera es, Padre, lléname con tu espíritu. Luego, restáurame y fortaléceme. Y si vemos, es como ir avanzando en ese camino de oración y de una oración íntima, de una oración personal, de una oración frente a nuestro Padre por nosotros mismos. Y finalizaba el pastor recomendando una oración para que Dios nos conceda sabiduría. ¿Sí? Hacía referencia a el conocimiento que cada uno de nosotros tiene, no solo en diferentes áreas de la vida, sino sobre la palabra, pero es fundamental esa petición en oración a nuestro Padre por sabiduría, esa sabiduría que es la que nos dice cómo enfocar ese conocimiento y cómo ponerlo en práctica en en nuestra vida espiritual. Entonces, hoy vamos a avanzar sobre esas maneras de orar por nosotros mismos. Y dentro del orden que traemos, el sexto lugar lo ocupa un tipo de oración que es fundamental, que es muy importante, y es protege mi mente. Padre, protege mi mente. Oremos a Dios, hermanos, pidiendo que sea Él protegiendo nuestra mente. Y es que nuestra mente es tal vez ese primer espacio que, que busca el enemigo para colonizar en nosotros, para ganar el terreno que él necesita, donde quiere sembrar su semilla de pecado, su semilla de maldad. Entonces, de allí la importancia de pedir a nuestro Padre proteger nuestra mente. Y es que, como se dice coloquialmente, somos lo que pensamos. Pero ese somos lo que pensamos no es solamente un dicho de la gente, y no es tan coloquial, tiene una fuente y un fundamento en la palabra. Si nosotros vamos a Proverbios, encontramos que en Proverbios 23, el versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Entonces, por eso yo quiero pensar cosas buenas, estar alineado con lo que aprendo de la palabra de Dios cuando quiero seguir ese camino todos los días de mi vida. Pero en el entendido que también sé que el enemigo busca capturarnos de alguna manera y en la mente, en nuestro corazón, es donde él siembra esas semillas de maldad y esas semillas de pecado y donde busca ir sembrando esas semillitas que van a generar confusión y que si no tenemos claridad fácilmente caemos en, su, en sus tentaciones y en su maraña de pecado. Pero queriendo nosotros pensar cosas buenas, claramente necesitamos la ayuda de Dios para poder lograrlo, para poder hacerlo. Y, y no es difícil conseguirlo. Por el contrario, es muy fácil. ¿Por qué razón? Dice la palabra en Primera de Corintios que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. De hecho, en alguna versión dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, como digo, para un hijo de Dios, si tiene la mente de Cristo, esto no es difícil, pero sí implica que no seamos pasivos, implica que tomemos acción frente a esto. ¿Y cómo tomar acción en este proceso? Tomar acción es igualmente fácil, es una decisión que está en nosotros y que pasa por orar a diario para que nuestra mente carnal mengue, se disminuya, sea cada vez más pequeña y más débil, y la mente de Cristo reine y crezca en nosotros. Con facilidad entonces tenemos acceso a esa mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, el enemigo no podrá entrar en nosotros. No podrá, no puede, es imposible. Pero quisiera que nos preguntemos por un momento, ¿qué es lo que nosotros consumimos? ¿Con qué nos alimentamos? Y aquí me refiero a otra dieta, no al sancocho y al ajiaco y a nuestros alimentos diarios, físicos, materiales, sino, por ejemplo, a qué películas vemos cuando vemos televisión o vamos al cine, qué libros leemos, qué música escuchamos. ¿Es apropiado nuestro vocabulario cuando hablamos? Cuando compartimos con alguien, ¿con quién nos reunimos? ¿A quién buscamos para conversar, para hablar, para compartir? Y seguramente, hermanos, la respuesta a estas preguntas nos dará indicios de qué estamos almacenando en nuestra mente, de qué estamos guardando en nuestro corazón. Y como decía hace un momento, si tenemos claro que la mente es ese primer lugar donde el enemigo busca atacarnos, donde siembra la semilla de pecado, pues debemos ser muy cuidadosos de qué almacenamos y qué guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros nos alimentamos con violencia, con pornografía o con lo que usualmente el mundo busca en estos medios y en las comunicaciones, hoy tan bombardeados con las redes sociales y el contenido en redes sociales, que la mayoría de veces quienes frecuentan las redes sociales no se preocupan siquiera por evaluar la veracidad y la validez de los contenidos, sino que simplemente se abren, los leemos, los procesamos y seguimos con otro y con otro y con otro, porque es un bombardeo permanente. Cada vez más uno, o yo, me quedo impresionado de, uno está
en una sala, en una reunión o en una sala de espera antes de ingresar a una reunión y todo el mundo es conectado por los celulares, normalmente a las redes, entre otras el WhatsApp, que creo que es el más inofensivo de las redes que hay hoy día. Pero por todas ellas estamos recibiendo información, solo que no nos preocupamos de clasificar o evaluar qué tipo de información estamos recibiendo. Y nos vamos volviendo ligeros y digamos, laxos en recibir cualquier tipo de información. Toda la recibimos, no la procesamos, sino va pasando derecho y sin filtro va quedando allá en nuestra mente. Esas semillitas que van quedando ahí son de las que se vale el enemigo para ponernos la tentación, ponernos la cascarita y esperar que caigamos en ella. Y que pequemos, por supuesto, ese es todo el objetivo que él tiene, para que cuando le abrimos la puerta, entonces él llegue a dominarnos. Pero si mis pensamientos perseveran en el Señor, Él nos guarda en completa paz, dice la palabra. Y recordemos que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, habitando en nosotros. Es muy importante que comprendamos la necesidad de que el Señor renueve nuestra mente. Romanos 12, nos habla de esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando el Señor nos transforma, renovando nuestro entendimiento, dice la palabra que comprobaremos su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, creo que esa oración buscando y pidiéndole a nuestro Padre proteger nuestra mente tiene toda la validez. Creo que es permanentemente oportuna porque permanentes son los ataques del enemigo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo y de verdad lo hacemos parte de nuestra oración diaria, el enemigo no entrará. Bloquearemos esa puerta que él busca permanentemente traspasar. Y tenemos que hacerlo si queremos estar lejos del enemigo y si queremos que no sea él el que nos gobierne. Entonces, esa oración por la protección de nuestra mente es una manera adicional de orar por nosotros mismos, por nosotros mismos. Hay una que tiene que ver con la anterior y es en la búsqueda que Satanás tiene por colonizarnos. Y es, Padre, detén a Satanás, protégenos de él. No permitas que caigamos en sus redes, en sus garras, en sus dominios. Satanás odia todo lo que tiene que ver con nuestras oraciones. Y Satanás ya perdió la guerra eterna. Pero él sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar esa batalla por nuestras mentes. Y la pelea cada día a través de los medios que les comentaba hace un momento. Es lo más fácil hoy día valerse en un mundo tan conectado, tan comunicado de las redes sociales y valerse obviamente para lo malo. Por eso está en nosotros tener ese criterio para saber qué leemos, qué vemos, a dónde accedemos, a dónde no debemos hacerlo, identificar esos riesgos y tener encendidas esas alarmas. Créanme que no es exageración. En este mundo tan hiperconectado a nivel global, donde ya los niños pequeños entran a las redes, opinan, etcétera, pero sobre todo reciben contenidos. Estamos en un gran riesgo
Los muchachos viven conectados prácticamente a toda hora y es parte de su quehacer, de sus estudios, de sus actividades. De manera que es un día a día con el que tenemos que acostumbrarnos a convivir, pero lo que yo creo es que esa costumbre debe pasar por el tamiz de ese criterio de nosotros como padres hacia nuestros hijos y en todo caso de nuestros hijos como hijos de Dios, de ver qué contenidos estamos recibiendo. Entonces, Satanás aprovechará cualquier espacio y se valdrá de todas las herramientas posibles hoy día, pues obviamente de la tecnología y de las comunicaciones, para buscar ganar esa batalla individual con cada uno de nosotros. Claramente tiene la guerra perdida, la guerra de la eternidad, pero esas batallas pequeñas, con cada uno de nosotros sigue tratando de ganarlas. Por eso es que no debemos darle espacio. Y por eso la razón de ser de este tipo de oración, de esta manera de orar por nosotros mismos, pidiendo a nuestro Padre, Padre, detén a Satanás. Si nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial todos los días que nos dé esa fuerza para resistir al enemigo, la palabra nos promete que Satanás huirá de nosotros. Pero tenemos que entender claramente la palabra. Y si vamos a Santiago en el capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces lo primero, hermanos, es someternos a Dios. Es el prerequisito para resistir al diablo y que él huya de nosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obedeciéndole a Dios, poniéndolo a él en primer lugar, rindiéndonos ante él. Por supuesto, leyendo su palabra, buscando la intimidad, entendiendo el mensaje que hay en su palabra para nosotros con nuestro proceder dar testimonio. Así nos sometemos a él. Y si nos sometemos a él, estamos resistiendo al diablo y no por nosotros mismos, sino porque cuando nos sometemos a Dios, él es quien hace que el enemigo huya. Entonces, resistir al diablo no es ir a enfrentarlo mano a mano, buscar confrontarlo directamente, aparentemente vestidos de valentía, y es que yo soy un buen hijo de Dios, yo resisto al enemigo y voy a enfrentarlo y voy a vencerlo. Resistir al diablo parte, como decía, de nuestra obediencia a la palabra, de hacer lo que sí nos toca hacer, orando, en nuestra vida de oración, de búsqueda de intimidad. Y evidentemente significa no ceder ante los engaños del enemigo, que permanentemente está poniéndonos la trampa para que caigamos en ella y pequemos. Sobre este tema, hay unos comentarios que me parecen importantes, me parecen interesantes y quiero compartirlos con todos ustedes. Son los comentarios de Charles Spurgeon. Y voy a citar textualmente algunos apartes de los comentarios que él tiene sobre este tema. Dice Spurgeon, es de asombrarse que el mundo no se someta a Dios. Y entre comillas dice, he escuchado mucho sobre los derechos del hombre, pero también sería bueno considerar los derechos de Dios, que son los primeros, los más altos, los más seguros y los más solemnes derechos del universo. Y están en la base de todos los demás derechos. Ay, gran Dios, ¿cómo eres un extraño en el mundo que tú mismo has creado?
tus criaturas que no podrían ver si no les hubieras dado ojos, miran a todas partes menos a ti. Las criaturas que no podrían pensar si no les hubieras dado mente, piensan en todas las cosas excepto en ti. Y los seres que no podrían vivir si no los mantuvieras en el ser, te olvidan completamente, o si recuerdan tu existencia y ven tu poder, son tan temerarios como para convertirse en tus enemigos. Y si uno revisa este parrafito que les comparto de los comentarios de Spurgeon en nuestra vida cotidiana, es muy frecuente ver en los compañeros de estudio, de trabajo, en los vecinos, en los medios de transporte, esas criaturas que teniendo ojos miran a todas partes menos a Dios, teniendo mente piensan en todas las cosas excepto en Él. Personas y criaturas que están totalmente dispuestas para lo malo y para coger el camino más fácil, que ese es sin pensarlo, sin reflexionar, desconociendo que nuestro Creador nos manda algo totalmente diferente. El versículo en Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si no nos sometemos a Dios, nunca resistiremos al diablo. Y entonces permaneceremos constantemente bajo su dominio, porque en el momento que nosotros le abrimos al enemigo la puerta, ese man entra y no sale de ahí. Entonces, si lo dejamos ingresar, ¿cuál va a ser nuestro amo? ¿Dios o el diablo? Porque solo uno de ellos dos puede ser, no pueden ser ambos al tiempo. Pero también sabemos que tenemos un amo, uno de los dos, o Dios o Satanás. ¿A quién le abrimos la puerta? ¿Quién queremos que nos gobierne? Esa es nuestra decisión, ¿verdad? En otra parte de las reflexiones sobre el tema que hace Charles Spurgeon, dice lo siguiente, permítanme compartirlo. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al diablo. Esto significa estar en contra de los engaños del diablo y de sus esfuerzos por intimidarnos. Y mientras logramos resistir al diablo, tenemos la promesa que éste huirá de nosotros. Entonces, Santiago no está recomendando que los demonios deban ser arrojados de los creyentes por un tercero. Él nos está retando, la palabra de Dios en Santiago nos está retando a que individualmente los cristianos tratemos con Satanás como un enemigo que ya está vencido, que puede y debe por parte nuestra ser resistido, es decir, individualmente por cada uno de nosotros. Para lo cual, no solamente debemos tener una vida de oración diaria, permanente, de búsqueda de intimidad con Dios, sino entender la obra que Jesucristo hizo en la cruz y que con su preciosa sangre nos lavó y nos lavó del pecado. Somos bendecidos por Él. Entonces conservemos esa bendición. No la perdamos tan fácilmente como,
como es tan fácil de caer diariamente en las redes del enemigo. Resistid, buscando en la etimología, dice que viene de dos palabras griegas. Una cuya traducción significa estar de pie y la otra que significa en contra. Entonces lo que nos está diciendo la palabra en este versículo de Santiago es: estemos de pie en contra del maligno. Satanás sin duda está vencido. Resistamos a sus tentaciones. Resistamos a su empeño por capturarnos con la autoridad que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario y con la certeza que si nosotros seguimos a Dios, oramos, nos sometemos a Él, nos sometemos realmente a Él, nunca Satanás ganará una sola de esas batallas. Resistamos por la fe, resistamos con la armadura espiritual que nos enseña Efesios bien puesta, bien puesta. Y así no caeremos en sus estrategias y ninguna de las tentaciones que el enemigo nos ponga hará mella en nosotros como hijos de Dios. No tendrá otra opción, huir de nosotros. Y esa es la promesa que está en la palabra. La palabra tiene una invitación para nosotros y una promesa, y es: si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Para un hijo de Dios es facilísimo, ¿cierto? Algunas de esas formas de acercarnos cada día a Dios podríamos resumirlas en 4 o 5. Acercarnos a Dios en adoración, en alabanza y en oración. Acercarnos a Dios pidiéndole su sabio consejo. Acercarnos buscándole en intimidad para tener comunión con Él. Y buscando que cada actuación de nuestra vida sea un acercamiento a Él, sea un acercamiento a lo que Él nos enseña, sea un acercamiento a ese camino que Jesús aquí nos enseñó. De manera que formas de acercarnos a Él hay muchas, dependen de nuestra decisión, dependen de querer buscarle realmente. El acercarnos a Dios tiene bendiciones inmensas que Él nos ha prometido, pero tiene también unas garantías, diría yo, unas garantías para cada uno de nosotros como hijo de Dios, y es: si nosotros nos acercamos a Dios, solo el hecho de acercarnos a Él nos ayuda a resistir al diablo. Es una característica que se desprende de la palabra que acabamos de enunciar. Pero también, si nos acercamos a Dios, nos ayuda a ser buenos hijos suyos, a ser puros, a no dar espacio al pecado en nuestra vida. Pero también acercarnos a Dios nos ayuda a afligirnos por el pecado. Y ese afligirnos por el pecado parecería algo obvio, pero es decir que no nos sentimos cómodos con el pecado, es no generar ni siquiera el más pequeño espacio para acostumbrarnos a que otra vez pueda suceder. Esa oración que hacemos por nosotros mismos nos
nos, nos aparta para una vida santa, nos aleja en esa medida de esa vida de pecado. Acercarnos a Dios nos ayuda a hablar siempre bien de los demás. Y también parecería obvio, pero en el medio en el que nos movemos, sería ya una ganancia no hablar mal de otro, no maldecir, no hacer parte de chismes sobre otros. Y diría también que acercarnos a Dios nos ayuda a pensar en las cosas eternas, que no son un tema normal en el que todo el mundo esté pensando diariamente, pero sí nos pone en otro nivel. Y a eso nos lleva esa oración en la que le pedimos a nuestro Padre que detenga a Satanás, que nos ayude a detener a Satanás. Y si nosotros hacemos nuestra parte, Él sin duda hace la suya. Hay otra manera de orar por nosotros mismos y la hemos denominado quita la incredulidad y dame fe. Esta es una manera de oración por nosotros mismos en la que le pedimos a Dios que nos ayude a librar esa batalla de la fe. Si nosotros no creemos en Dios, si nuestra fe no está puesta en Él, nada somos. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Este tipo de batalla no es una batalla que debamos enfrentar solos. Este tipo de batalla, pues nosotros tenemos al mejor guerrero que nos ayuda a librarla. Y quisiera tomar como ejemplo de la palabra el padre del muchacho endemoniado que acude a nuestro Padre Celestial. Está en Marcos 9:24. Y el padre de ese muchacho endemoniado ha hecho todo lo posible desde que era pequeño, cuando leemos todo el pasaje completo, desde que era niño, desde que era pequeño, ha vivido esa situación y nunca liberarlo. Pero él cree en Dios. Y dice la palabra en Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Que en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, creo, ayúdame a creer más. Entonces, el Señor nos enseña, hermanos, que si nosotros creemos, todo es posible. Debemos como discípulos y como siervos en formación, pedirle al Señor que aumente nuestra fe, siempre, siempre, como lo hicieron los discípulos del Señor en el pasaje de Lucas, donde ellos mismos le decían al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así lo dice la palabra. En la vida, con frecuencia hay circunstancias que nos implican fuertes desafíos. Desafíos como perdonar agravios que hemos recibido, manejar ciertas circunstancias difíciles que requieren una porción adicional de fe. Como le sucedió a los apóstoles en este pasaje de Lucas, y entendieron la persistencia y el esfuerzo necesarios para ser obedientes. Les decía, y dicen la palabra, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces se arrepiente, 7 veces le perdonarás. Voy a buscar específicamente esa palabra en Lucas, que dice así,
en Lucas 17, desde el versículo 1, lo leo muy rápidamente. El título de este capítulo es Ocasiones de caer. Y dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que tropezara uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro desarraigue y plántate en el mar, y os obedecería. Y estos eran los apóstoles. Iban al lado de Jesús. Entonces, entendamos que necesitamos pedir esa porción adicional de fe. Necesitamos tener claro en quién creemos, en dónde está nuestra confianza y nuestra fe. Claramente la mía está en Dios. Creo en Él, confío en Él, pero aún así le pido que fortalezca mi fe cada día. Y quisiera recordar lo que nos hablaba el pastor la semana pasada cuando nos daba el ejemplo de la llanta que pierde aire por la fuga. Tenemos que estar inflando esa llanta. Hay fugas que son imperceptibles. El poro, que solo con el tiempo va permitiendo que la llanta se desinfle imperceptiblemente. Pero esa fuga aún hay que taparla, hay que sellarla y hay que estar inyectando el aire necesario de fe, esa porción adicional de fe para que no decaigamos. No es que no tengamos fe, sino que necesitamos más. Entonces, hermanos, cuando confiamos en Dios y sabemos que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete es posible. El padre de este muchacho endemoniado creía en Dios, por supuesto, creía en Dios. Él fue retado por esa exhortación de Jesús hacia la fe, pero él creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho. Si no, no tendría razón que hubiera acudido a él. Pero también reconocía que tenía algunas dudas. Y entonces allí fue cuando clamó a Jesús y le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ya había partido de decir, yo creo. Pero ese creer en Jesús aún tenía como ese matiz de sí creo, pero es que parece como muy bueno para ser cierto. Entonces dijo, ayuda a mi incredulidad. Y aún así, esto es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. Voy a compartir otro comentario que tiene Charles Spurgeon sobre este tema que dice, mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad. Pero tan pronto como tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Y justamente vuelve sobre esta cita. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale.
Esto indica que no tenemos permitido juzgar el arrepentimiento de otro. Si alguien hubiera pecado contra mí 7 veces al día y me pidiera que lo perdonara, podría pensar que realmente no era sincero. Pero aún así, Jesús me ordena que lo siga perdonando y lo siga restaurando. Entonces, necesitamos fe y necesitamos una fe sólida para tratar con personas así, con personas que pueden estar en esta circunstancia. Y no es que lo hagan de malos o no es que lo hagan porque no era sincero el arrepentimiento, ¿no? Solo que si sucede, nosotros sí debemos tener el corazón y la capacidad de perdonar cada una de esas veces que Él se arrepienta. Y eso es lo que nos pide nuestro Padre en la palabra. Es realmente un mandato que debemos obedecer. Pero allí está otro tipo de oración por nosotros mismos, un tipo de oración que claramente nos acerca muchísimo a nuestro Padre. Hay una más y es, Padre, guarda mi comportamiento. ¿Y qué es guardar mi comportamiento? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Padre cuando le pedimos que guarde mi comportamiento? Lo último que quiero hacer es ser una piedra de tropiezo para aquellos que hay a mi alrededor. De hecho, dice la palabra en Primera de Corintios y frente a este tipo de oración dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. No seamos tropiezo especialmente para los perdidos. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es justamente que ninguna de nuestras actitudes debe llevar a otro a pecar. Así ese otro no sea cristiano, eso es transparente, sea cristiano o no, nuestras actitudes nunca deberán llevar a otro al pecado. Entonces, hermanos, oremos pidiendo esa guarda en nuestro comportamiento, para que seamos verdaderamente testimonio, para que seamos luz para otros. En Mateo 6 hay una oración al Señor que, como el pastor nos ha enseñado, es un modelo. Y dice en esta versión, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración nos protege, esta oración permite que nuestro Padre nos guarde de nuestras actitudes y decisiones malas. ¿Para qué? Justamente para que seamos luz, justamente para que no llevemos nunca a otro a pecar por culpa de esas actitudes nuestras. Entonces, esta oración pidiendo guarda en mi comportamiento es importante. Fíjense, hermanos, que estamos avanzando en diferentes modalidades de oración por nosotros mismos, que no son otra cosa que herramientas para fortalecer nuestra vida de oración, para fortalecer nuestra comunión con Dios, para fortalecer esa intimidad con Él. No quedarnos en oraciones simples, en una lista de peticiones, en oraciones a la carrera. Fíjense que estamos avanzando ya sobre 9 maneras diferentes de orar por nosotros mismos y todas tienen propósitos diferentes y todas tienen una justificación clara en la palabra. Entonces son verdaderamente
herramientas con las que el Señor nos bendice a nosotros en nuestra vida espiritual y nos bendice como hijos suyos. Son oraciones por nosotros mismos que complementan, por supuesto, nuestras oraciones de intercesión, nuestra alabanza, nuestra adoración a nuestro Padre, pero que tienen una importancia grande en el avance nuestro como hijos de Dios. Hay otra manera de orar y es la 10ª, que se ha denominado ordena grandes encuentros divinos. Ordena grandes encuentros divinos. Y uno diría, ¿qué es eso? ¿Qué son esos encuentros divinos? ¿Por qué le pediríamos a Dios que ordene grandes encuentros divinos? Y este es un versículo que en nuestra vida yo creo que cobra cada vez mayor importancia. Es un versículo que está en Proverbios 16:9 y que dice, en la versión Reina Valera dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y todos en nuestro día a día tenemos o vamos teniendo algún tipo de rutinas, digámoslo así, desde el inicio de nuestro día, comenzando por supuesto por dar gracias a Dios por cada nuevo día. Pero para cada uno hay, digamos, una cronología diferente, hay una agenda diferente dependiendo lo que cada uno hace. Pero yo creo, hermanos, que nuestro deseo diario en este sentido debería ser seguir el calendario de Dios. Él, él nos guía de una manera espontánea. ¿Sí? Nosotros tenemos una manera intuitiva de ir haciendo nuestras cosas en un orden relativamente lógico, de acuerdo con nuestras actividades. Pero lo importante aquí es permitir que Él reorganice mi calendario, que reorganice mi agenda, que reorganice mi horario. Y creo que hoy más que nunca, hermanos, debemos orar de manera especial para que sea nuestro Padre quien nos guíe con regularidad hacia las oportunidades que debemos tener para evangelizar y para animar a otros. Porque es que en esas agendas que hacemos diariamente y en esos checklists que manejamos en diferentes actividades, creo que rara vez está ese espacio. Y esos grandes encuentros divinos son esos espacios que creo que le debemos pedir a nuestro Padre para que propicie que nosotros demos testimonio suyo, evangelicemos a tanta gente que lo necesita y animemos a otros a crecer en el Evangelio. Esta no es un tipo de oración muy usual, probablemente, pero está en la palabra, está en Proverbios y deberíamos hacerlo. Deberíamos estar realmente dispuestos cada uno de nosotros, hermanos, a que el Señor sea quien ordene nuestras actividades, quien reorganice esa agenda diaria. Esto que escribo en mi agenda y lo programo allá en el Outlook y demás, es lo que yo pienso hacer. Pero Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que hoy haga hoy? Que yo haga hoy, perdón. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga además de lo que pienso hacer? ¿Cómo puedo realmente complementar esa agenda? Permite, Padre, genera esos encuentros divinos. De pronto, en medio de mi trabajo, en medio de esa cita importante que tengo, de pronto de lo que menos hablo es del negocio, de lo que hablo en 5 minutos. De pronto, los otros 55 de la hora que tengo agendada pueden servir
para evangelizar a esa persona que lo está necesitando. A mí me ha pasado, y me ha pasado sin proponérmelo. O sea, no lo tenía en mi agenda. Simplemente cuando llegué a la cita, que pensaba que fuera para un negocio, el 99% del tiempo lo dedicamos con esa persona a evangelizar, a hablar de Dios, a hablar de la salvación, a que conozca su palabra. Y el 1% fue hablar de 3 o 4 cosas sencillas de una actividad comercial, que es totalmente secundaria. Y así lo entiende uno en estos casos, en esos encuentros que Él nos permite. Esos encuentros divinos debemos pedírselos, creo yo, hermanos, en nuestra oración al Señor. Y es otra manera de orar por nosotros mismos. Y aquí llevamos 10, pero hay una ñapa, hay un 11. Hay un 11. Y esa última manera de orar por nosotros mismos, a la que me voy a referir, se llama agranda mi esfera de influencia. Agranda mi esfera de influencia. Y este es un modo de oración que viene de un ejemplo del Antiguo Testamento y de un ejemplo de una figura del Antiguo Testamento que era Jabes. Y está plasmado en la palabra. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10 dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Eso era lo que Jabes le estaba pidiendo a Dios. Bendíceme y ensancha mi territorio. Dice el versículo completo, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y a continuación dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Y qué es agrandar esa esfera de influencia? Es claro, tiene relación con ensanchar ese territorio. ¿Y de qué se trata? De poder impactar a más gente para llevarlos al Señor. Desde el llamado que cada uno de nosotros tenga. Por supuesto, ese ensanchamiento, esa ampliación de territorio que es una oración, claro, por nosotros mismos, pensando en cumplir la misión que tenemos de soldados de Cristo, llevando su evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Hay una cita que voy a compartir con ustedes de Jack Taylor en un libro que traducido a español se llama Oración, la vida sin límite, y que se refiere a este pasaje de Primera de Crónicas. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Esta oración tiene una gran responsabilidad, y es que ese ensanchamiento de mi carpa, de mi territorio, esa ampliación de mi esfera de influencia, tiene consigo una responsabilidad mayor, y es, claro, es una oración para nosotros mismos, pero que implica frente a aquellos a los que vamos a evangelizar y a llevar la palabra, una gran responsabilidad. Pero es a su vez, y es lo que dice,
esta cita de Taylor, una mayor oportunidad. Entonces vamos a tener, si lo pedimos al Señor, Él nos lo va a conceder, esa oportunidad mayor de interactuar y de llevar la palabra a mucha más gente, lo cual implica una mayor responsabilidad de parte nuestra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una influencia claramente buena para esas personas, pero tenemos esa responsabilidad de cómo llevar ante ellos esa enseñanza, ese mensaje y esa palabra de Dios. Esta es una oración, por supuesto, para la gloria de Dios y es un deseo de bendición y de expansión en el ministerio que buscamos cada día en nuestra comunidad. Como decía al comienzo, la petición es solamente uno de los radios de la rueda de la oración. Y es cierto que no debe tomar una precedencia sobre la intercesión o sobre la alabanza, pero sí es muy importante, hermanos, que entendamos también la responsabilidad de orar por nosotros mismos y de tomar esa ventaja en la intimidad con Dios, de escuchar lo que cada día tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias, bendiciones para todos y este era el mensaje que quería compartir el día de hoy.